Hoy les damos la bienvenida al webinar Introducción al Diseño Circular a cargo de nuestro invitado, el egresado Camilo Ayala García. Este webinar tiene como objetivo presentar el potencial que tiene el diseño circular en el futuro de la sociedad. No solo es una herramienta para diseñadores, sino para cualquier persona que desee emprender hacia un mundo más sostenible con herramientas de hágalo usted mismo y empoderamiento local. Les recordamos que si ustedes desean participar en un espacio como este y compartir su conocimiento con otros egresados, nos pueden contactar y presentar sus propuestas para un futuro webinar escribiendo al correo egresados@uniandes.edu.co. Por último, esta sesión está siendo grabada y está siendo transmitida por Facebook en la página de Uniandino Siempre del programa de egresados. El próximo jueves estaremos compartiéndoles el enlace para que puedan compartir este video con otras personas interesadas en el tema. También compartiremos la presentación que verán a continuación y los datos de nuestro conferencista. Nuestro invitado Camilo Ayala es diseñador industrial y diseñador textil de la Universidad de los Andes. Es Master of Arts in Product Design de la Domus Academy y PhD in Design del Politécnico de Milano. Además, es socio fundador y consultor en diseño circular, materiales para el diseño de producto avanzado en Undesim SAS. También es profesor asociado en materiales para el diseño del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Y también investigador senior avalado por MinCiencias. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro. Te damos la bienvenida. Nicolás, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos, hola a todas. Hola, ¿Cómo están? bienvenido. Voy a compartir mi pantalla, porfa. Confírmame si logras ver todo sin problema. Sí, perfectamente. Entonces los dejo con Camilo Ayala. Espero que disfruten este espacio. Listo, súper. Entonces, bueno, nuevamente hola a todos y a todas. Muchas gracias por venir, muchas gracias pues por gastarse un ratico de esta tarde para escuchar esta experiencia que quiero yo contarles un poco sobre todo el recorrido que yo he hecho eh, como diseñador y también como pues, profesor e investigador. Pero sobre todo mi intención es poderles mostrar un camino alternativo eh, que tiene que ver mucho con la circularidad, ¿no? Ustedes han estado escuchando seguramente eh, en medios y en diferentes lugares todo este tema de la economía circular y cómo la economía circular es un elemento importante, cambiante de la sociedad y que digamos que tarde o temprano nos tenemos que montar ahí. Pero yo quiero concentrarme en contarles un poco eso cómo se construye desde el punto de vista creativo. La charla no está dirigida a los creativos, sino a todo el mundo porque es muy importante entender que todos tenemos posibilidades de crear eh, un diseño circular, de aproximarnos bien sea como usuarios, o bien sea como personas que queremos activamente crear o hacer un proyecto de vida un poquito más circular y poniendo un poquito más sostenible, ¿vale? Pues yo ya, digamos que ya Nicolás me presentó, pero pues simplemente les cuento muy rápidamente. En mi perfil me he dedicado mucho a diseñar productos durante gran parte de mi vida profesional y esto me ha llevado a investigar mucho sobre la materialidad de las cosas. Por ende, pues terminé haciendo unos estudios doctorales enfocados en materiales para el diseño. En ese QR code ustedes encuentran un link directo a la página donde pueden profundizar un poquito más sobre las experiencias que yo he tenido a lo largo de esta vida eh, como profesional y académica y de investigación naturalmente. Y en este momento pues hago parte de un equipo de investigación internacional que nos dedicamos a pensar y a entender mucho mejor el rol de la materialidad dentro de la cotidianidad de nuestra vida, ¿sí? Entonces,
Eh, Nos llamamos Laboratorio de Experiencias Materiales, cosa que les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Pero pues es un colectivo de investigación que busca ofrecer de manera mucho más transparente los posibles caminos de la sostenibilidad, ¿vale? La sostenibilidad es una palabra que todo el mundo utiliza y muchas veces no se sabe exactamente qué quieren decir con ella, así como la innovación también, ¿cierto? Son palabras que como que están orbitando todo el tiempo y como que la gente las utiliza bien o mal, no sabemos, pero la definición concreta no es muy clara. Yo voy a tratar de mostrarles en esta pequeña presentación un poquito lo que nosotros hemos tratado de definir como la circularidad en el diseño, obviamente con miras a la sostenibilidad, ¿vale? Eh, Solo para que tengan en cuenta el marco de referencia de la presentación, yo les voy a contar un poquito sobre este tipo de herramientas, que son elementos simplemente conceptuales para poder concebir la circularidad en el diseño, ¿cierto? Cuando yo me refiero a yo quiero ser circular, yo quiero cambiar el status quo, estoy cansado de los mecanismos industriales actuales, estoy viendo cómo se está calentando el planeta, estoy viendo cómo generamos un montón de desechos, estoy como cansado o cansada de ver todo lo que está pasando. Entonces, pues, la idea es que con estas pequeñas herramientas que ustedes pueden profundizar pues más adelante, eh, podemos generar pequeños cambios como personas, como sociedad, podemos entender un montón de elementos locales que tenemos, una fuerza local que tenemos que podemos aprovechar. Eh, el contexto de todo este tema que les voy a contar está marcado por entender un poquito lo que está pasando actualmente. Y cuando digo actualmente, pues me voy un poquito atrás a los últimos 200 años, donde los materiales industriales son los que gobiernan la producción, ¿cierto? Todavía estamos en una sociedad altamente extractiva de recursos, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que construimos y todo lo que hacemos viene de una extracción minera o viene de una extracción de recursos que muchas veces terminan perdidos, terminan abandonados en algún botadero, o terminan al final de su ciclo de vida, terminan por ahí o terminan guardados en nuestro cuarto de San Alejo. Y todo eso tiene una dinámica un poco lineal, ¿cierto? Yo extraigo un material, lo proceso, seguramente que habrán unos ingenieros uniandinos que dirán, estoy en lo cierto o no, pero digamos que tradicionalmente sí, se extrae la materia, se transporta, se procesa, se manufactura y se vende, y después de que se usa, pues simplemente se desecha. Y eso, entender esa linealidad de la sociedad, pues también nos hace entender que estamos haciendo las cosas de una manera no muy natural y seguramente estamos llegando a un punto final, ¿cierto? Ese modelo no está llegando a un lugar como una visión de futuro sostenible, ¿cierto? Eh, y sucede un fenómeno súper interesante porque, porque digamos que todos los diseñadores, o digamos las personas creativas, eh, entendiendo este contexto, entendiendo este problema, que por muchos años, inclusive yo cuando estudié diseño en la universidad, algunos de ustedes habrán estudiado seguramente eh, por la época en la que estudié yo, se enseñaba el diseño industrial, ¿cierto? Se enseñaba el diseño industrial y ese diseño se volvía muchas veces digital y entonces estábamos como que maravillados con el mundo digital y con que todo se podía hacer virtual y con que uno podía modelar algo y se lo podía mandar a alguien en otro lugar del mundo para que se lo fabricara. Y nos fuimos alejando un poco como de la materialidad misma, del ser artesano de su propio proyecto. Eh, y empieza a suceder ahorita todo lo contrario, cuando nos empezamos a cuestionar este tema de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la sostenibilidad, cómo salvamos el planeta, nos encontramos que una parte del fenómeno tiene que ver con que los diseñadores empezamos a coger nuevamente contacto con la materia. Nos volvemos una especie como de artesanos, nosotros nos llamamos artesanos 2.0, ¿vale? Es ese tipo de persona que bien sea por un oficio, porque le gusta el oficio, porque lo ha estudiado, se empieza a acercar a la materialidad y empieza a entender la materialidad. Eh, y al entender la materialidad, pues empezamos a proponer dinámicas diferentes. Es un poquito lo que les voy a contar.
Esos detonantes pues llevan también a tratar de proponer unos lenguajes diferentes a lo que nos han vendido por muchos años, no sé, la ciencia ficción, las películas siempre nos han mostrado como un mundo donde todo el mundo se va a volver robot y donde todo el mundo se va a volver como digital y entonces sí, entonces nos presentan ese metaverso y uno dice como, oh, pues, súper interesante, pero no, pues como que eso no es como para todo el mundo y empiezan a salir caminos alternativos, ¿cierto? Las aproximaciones low-tech empiezan a coger fuerza. Esto es un proyecto, por ejemplo, muy bonito para reciclar el aluminio, ¿cierto? Pero entonces, si yo quiero reciclar el aluminio, tengo dos opciones, ¿cierto? O me empiezo a hacer collarcitos como se los hacen los hippies, ¿cierto? Que uno es como, bueno, pues eso no está yendo a ningún lado. O entiendo que es un material 99.9% reciclable y trato de recuperarlo, pero entonces, ¿qué hago? Me fabrico la máquina para reciclarlo, porque lo puedo hacer, porque existe un concepto súper interesante que es la democratización de la tecnología, ¿cierto? Entonces yo ya, si yo digo, y eso es algo que ustedes pueden hacer en este momento mientras me escuchan, es eh, cómo se recicla el aluminio. Entonces uno se mete a YouTube y en YouTube hay un tipo que le está enseñando a hacer una máquina y entonces hay alguien que por allá le está compartiendo unos códigos y unos planos y empezamos a meternos en una idea de que nosotros podemos ser dependientes tecnológicamente, que no necesitamos de la gran industria para poder hacer las cosas, ¿cierto? Entonces esos se empiezan a convertir en detonantes que se van sumando y que nos van mostrando caminos, ¿cierto? Otro detonante siempre con miras a la democratización de la tecnología, tiene que ver con este surgimiento de estas nuevas máquinas, ¿cierto? Estas nuevas máquinas de fabricación digital, donde empezamos a tener acceso, pero entonces como que estas máquinas iban a cambiar el mundo, pero como que no lo han podido cambiar, porque entonces se terminaron volviendo unos juguetes costosos, pero como que nadie sabe qué hacer con ellos. Pero que cuando uno dice, no, espera un segundito, pero si yo lo puedo utilizar como una herramienta tecnológica y puedo hackearla, ¿cierto? Entonces, eh, puedo hacer cosas interesantes. Y aquí, pues, hackear, pues, yo sé que la palabra hackear puede sonar como de robar bancos y esas cosas, pero no necesariamente, ¿cierto? La palabra hackear viene mucho más de esa idea de desbaratar las cosas y meterme al interior de las cosas para poder entender cómo funcionan. Entonces, cuando yo empiezo a sumar esas cosas, donde yo me estoy acercando a la materialidad, me gusta un oficio, eh, entiendo que tengo acceso, tengo un montón de acceso a través de Internet, tengo un montón de información que puedo aprender, que no necesito ir a hacerme una maestría pues, en esa cosa, sino que simplemente puedo meterme a aprender de esas cosas y empiezo a adquirir una serie de tecnologías que me permiten articular las cosas, pues entonces empiezo a llegar a, a tener el control de las cosas, ¿sí? Y dentro del control de las cosas, pues está ese tema tan interesante que es base de mi investigación, que les contaré más adelante, pero pues la resignificación de las prácticas DIY, ¿cierto? El do it yourself, el hágalo usted mismo, eh, como que por muchos años se ha visto siempre como marginalizado, siempre es como, ah, sí, el bricolaje es lo que hace mi mamá que no trabaja y entonces le gusta hacer country y hace unos relojitos súper lindos en la pared. Mentiras que todas esas prácticas de autoproducción tienen una fuerza importante porque son una manera de rebelarse uno contra las dinámicas industriales predominantes, ¿cierto? Y cuando yo tengo el control de esas prácticas de autoproducción, yo puedo crearme mis propias máquinas, ¿cierto? Esta diseñadora que se llama Annika Frey quería rotomoldear la cerámica, un proceso complicadísimo que se necesita una infraestructura tremenda, pero pues viendo planos en internet y tratando de preparar, haciéndose sus propios moldes porque ella quería hacer unas piezas y si se rompían no pasa nada, termina hackeando la tecnología y termina siendo un producto maravilloso. Y puede que eso sea una fuente de ingresos adicional, no necesariamente tengo que hacer pues una startup y tratar de venderla después en la bolsa, sino puedo empezar a tener unas dinámicas propias y puedo empezar a generar a los que les gusta su producción de cosas, ¿cierto? Y empiezan a salir unos mercados que están mucho más dispuestos, que tienen los oídos un poquito más abiertos, esperando que lleguen estas cosas para decir, oiga, me parece chévere, quiero hacer un uso responsable. A mí no me gusta llamarlo un consumo responsable porque es que la palabra consumo es fea. ¿Sí? Cuando se puede mirar la palabra consumo es como consumir cosas, como gastar cosas. Entonces, esa idea del consumidor como tiene que ser repensada. Entonces,
Entonces, hacer un uso responsable de las cosas y tiene que haber alguien que las va a crear y tiene que haber alguien que las va a utilizar y empiezan a generar unos diálogos interesantes. Yo con esto no estoy diciendo que la producción industrial se vaya a acabar o vaya a desaparecer, mucho menos, pero qué bueno cuando empiezan a aparecer alternativas, ¿cierto? No sé si les ha pasado, si sienten lo mismo, pero como que uno ve estos aparatos maravillosos con los que convivimos todo el tiempo, estos celulares, y estos computadores, y estos televisores, y todos son como iguales, ¿sí? Solo como les cambia la escala, les cambia el tamaño, ¿cierto? Mi televisor y mi teléfono son la misma cosa, pero pues como que son ahí todos aburridos y como que ya no, aparte de todo su paquete tecnológico y toda esa penetración en el mundo tecnológico, como objetos materiales empiezan a ser muy similares. Entonces empezamos a querer, como les digo, algunos, otros dirán, no, pues esto no me importa y me desconecto, pero empezamos a querer como cambiar de lenguajes, como tener alternativas. Entonces ahí eso coge un paquete, coge un significado súper importante. Otro detonante súper fuerte, como les decía, pues entonces es el nacimiento de los laboratorios de fabricación digital, donde empieza a salir como esta idea donde yo estoy, como que yo hago las cosas, pero como que no sé si me están quedando terminadas o no, y es un lenguaje ahí como de un Frankenstein, pero entonces también aprendo a programar, y entonces tengo un pensamiento algorítmico, y entonces aprendo a meter códigos, y mi hijo está en el colegio aprendiendo robótica, entonces yo como que me empiezo a trabajar con mi hijo para que me explique un montón de cosas, y y sin darme cuenta estoy empezando a deconstruir la industria, ¿cierto? La industria se está deconstruyendo y está empezando a quedar en mis manos, está empezando a quedar abierta, está empezando a quedar como en manos de todos, y entonces como que las preocupaciones que hay como en el mundo, ¿cierto? Todo el mundo está como súper preocupado porque la China está comiéndose al mundo, y entonces todo hay que fabricarlo en China, y lo que dicen en China uno no le puede competir y no sé qué. Pero entonces uno ve todo esto y dice, no, un segundo, eso también puede cambiar, eso puede haber otra alternativa, y esa alternativa, yo puedo jugar un rol súper importante. Y en eso se juntan mucho las prácticas de innovación social, ¿cierto? La innovación social, pues es un tema súper interesante porque no es lo mismo hacer innovación tecnológica que hacer innovación social. Cuando yo empiezo a hacer innovación social, empiezo a tejer, con la comunidad, en la que convivo, unos lazos muy fuertes. Entonces, pues, si yo quiero fabricar un jarrón, o quiero fabricar un vaso, o quiero fabricar un cenicero, lo que yo quiera, empiezo a entender quiénes están alrededor mío y cómo los puedo comercializar. Entonces el señor de la bicicleta me puede llevar las cosas, y el señor de aquí al lado, nosotros tenemos un tejido social muy fuerte, donde, no sé, junto a un barrio, residencial, existe un barrio, donde se fabrican muchas cosas, donde hay un mecánico que me puede soldar cosas, en fin. Y yo puedo empezar a trabajar con la comunidad y puedo empezar a construir un tejido importante alrededor de algo que yo quiera crear. Y eso, si lo miramos desde el punto de vista, de sostenibilidad y sobre todo de circularidad, cuando ya nos ponemos serios a hacer métricas de medición de huella de carbono, o qué tanto impacto negativo le estoy generando al medio ambiente, eh, empiezan a ser muy positivas, empieza a darme números positivos porque estoy generando empleo cerquita, porque estoy moviéndome o generando desplazamientos muy cortos, y estoy gastando menos combustible fósil, y estoy ayudando a mi comunidad, y estoy vendiendo unos productos y me va bien. No quiero ser si quiero ser un empresario pues así súper exitoso, no sé qué, pues hago el camino tradicional, y está muy bien, pero aquí yo puedo tener una alternativa donde puedo hacer algo que me gusta, que me da independencia, que no necesariamente necesito renunciar a mi trabajo para hacerlo. A algunos de ustedes se los digo pues porque los cursos que yo dicto muchas veces me encuentro con gente que quiere cambiar, ¿cierto? Que quiere cambiar, pero pues obviamente no van a renunciar a su fuente de ingresos principal, y se quieren dedicar a algo como alternativo, pero no saben qué. Y pues este tipo de caminos abren puertas muy interesantes, y le abren a uno un poquito de bienestar mental, y como que se sale uno un poquito como de esa corriente de que tengo solamente que crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, esto se le suma, pues, digamos que esa conciencia medioambiental que hoy en día todos tenemos, ¿cierto? Todos nos empezamos a preguntar muchas cosas sobre el medio ambiente, pero pues la pregunta termina en abrir las canecas de la casa y mirar como, bueno, ¿y dónde es que tengo que separar? Pero pues lo separo de mi casa, pero entonces en el conjunto no separan, y el señor del camión tampoco, y entonces como que yo no sé nada. Eh,
y preguntarse esas cosas desde el punto de vista proyectual es interesante, ¿cierto? ¿Cómo uno puede construir un proyecto tratando de hacer menos daño, ¿cierto? Que es como una cosa que nos como que nos molesta hoy en día, como que decimos, ¿cómo hacemos como para ser mejores desde el punto de vista medioambiental? Y nos encontramos con que la industria, algunos de ustedes pues hacen parte de esa industria y pues les pido perdón, pero pues muchas veces la industria se basa en mandar mensajes medioambientales que no son verdaderamente medioambientalmente ciertos, ¿cierto? Entonces hacen una idea, una cosa que se llama greenwash, ¿cierto? Que es que yo, pues no sé, vendo detergentes, pero los vendo en caja de cartón, entonces son ecológicos por X o Y motivo, pero eso no es verdaderamente el cambio que uno necesita, ¿cierto? Entonces, más bien yo puedo hacerme mis jabones en la casa y los puedo comercializar y yo aprendo unas técnicas milenarias y hay gente que me cree de lo que yo estoy diciendo y puedo tener un mercado un poquito más cerrado y mucho más interesante, ¿verdad? Y otra cosa súper interesante es que pues nos encontramos con que los cambios de los paradigmas estéticos están cambiando muy rápido, ¿cierto? Ya gracias a esa economía abierta, esa economía donde compartimos cosas, donde se hackean cosas, donde todo el mundo tiene acceso a todo, como que esa estética de la perfección empieza a cambiar, ¿cierto? Ya no pensamos que tenemos que tener el cuerpo perfecto, la familia perfecta, el negocio perfecto, la casa perfecta, sino que las imperfecciones son interesantes y son parte de la vida y es lo más natural que hay, ¿cierto? Eh, y yo empiezo a meterme mucho con que si tengo cicatrices, son cicatrices naturales de mi paso por el planeta y los objetos que yo tengo también. Entonces, si el jarrón se me rompe, entonces en vez de botarlo y así comprarme uno nuevo, lo reparo. Entonces voy y miro la técnica del kintsugi japonés, que lo reparan con un pegante dorado y entonces empieza a resaltar, o esto que es muy común de nuestra cultura y es, yo por qué voy a botar la silla, digamos, más bien la reparo, pero si ya la reparo de manera creativa, pues le genero un nuevo lenguaje, entonces más bien le hago una pata de otro color y ella gana, ¿cierto? Empiezo a meterme con el tema del upcycling, empiezo a generar ideas de que yo no tengo que estar solamente consumiendo y votando y consumiendo y votando, sino hay cosas que emocionalmente están muy, muy aferradas a mí y, y las puedo curar, ¿cierto? Pueden durar conmigo más tiempo, puedo resignificarlas, ¿verdad? Entonces, eso también se conecta con pues, el día a día, ¿no? Uno prende el televisor o lee el periódico por la mañana o cuando sea, y lo único que encuentra son crisis y problemas y escasez de recursos. Eso es como el día a día, como que cuando la guerra de ahorita de Ucrania hace 5 años era la crisis económica y después la pandemia, yo no sé qué. Siempre estamos en crisis, problemas y escasez de recursos. Eso como que nunca ha dejado de pasar y nunca va a dejar de pasar. Pero entonces qué depresión, qué tristeza. Entonces más bien yo no sé qué hago. Pero pues yo digo, siempre van a haber crisis. Yo lo que hago es más bien aprender a navegarlas precisamente con herramientas de independencia tecnológica, con entender la materialidad de las cosas, con cambiar el lenguaje, con buscar otro camino, como, como cambiar la forma de ver las cosas. Y entonces nos encontramos con que el lenguaje industrial empieza a competir con el lenguaje alternativo, ¿cierto? Entonces, eh, mientras la industria se ha preocupado por muchísimos años en perfeccionar lo que los artesanos hacían hace mucho tiempo y en que todo sea perfecto y en que nada se dañe, cosa que yo respeto mucho y mis compañeros de ingeniería en la universidad lo saben y lo respeto mucho. Pues obviamente ese mundo tiene que seguir, ¿sí? Yo no me imagino volando en un avión hecho con cáscaras de huevo, qué miedo. Pero, pero, no para todos se necesita esa robustez y ese manejo de la técnica, ¿cierto? Hay otros momentos donde se necesita eh, ser un poquito más cercanos al mundo natural y a la cultura material humana, ¿no? En la que estamos. Entonces empezamos a ver ese tipo de cosas. Y eso me lleva pues entonces a contarles rápidamente pues el foco de lo que hacemos nosotros y lo que yo hago como investigador, como consultor, como diseñador, como persona. Y es hablar un poquito de la experiencia material, ¿cierto? La experiencia material eh, es entender cómo los materiales están presentes en todo lo que nosotros hacemos y tenemos y utilizamos e interactuamos.
¿cierto? Y la experiencia material lo que hace es, cuando uno activa la experiencia material como persona, empieza a entender que cada material tiene una historia que contarle a uno, bien sea por la manera como está configurado en un producto o en un artefacto, como en la cotidianidad que nos acompaña, ¿cierto? Y entonces empezamos a ser mucho más atentos a muchas cosas. Entonces empezamos a ver lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces los vasos desechables que son un problema y los cubiertos, entonces hay que hacerlos de otro material. Y las casas porque todas son iguales y porque, no, porque todo lo tenemos que pintar de la misma manera. Entonces, entender un poquito de eso, aquí está la definición de la experiencia material, pues que para los que son un poquito más interesados en la parte de investigación, pues esos son los artículos que hemos publicado alrededor de este tema. Y es la experiencia que las personas tienen con y a través de los materiales de un producto, ¿cierto? Yo tengo un producto, o tengo un artefacto, o tengo una casa, o tengo un carro, y yo estoy vivenciando no solamente el artefacto, sino estoy vivenciando los materiales que lo construyen. Y esos materiales determinan mucho mi relación con ese artículo, con ese producto, ¿cierto? Mis gafas me gustan porque no pesan, porque están hechas de un material X, o mi vaso es súper lindo porque logro ver los líquidos. Y solamente ser consciente de eso automáticamente se ve reflejado en que yo empiezo a ser un poquito más, o empiezo a interesar un poquito más en, en, en las cosas de mi cultura material, cómo puedo aprovechar eso, cómo puedo cuidarlo, cómo puedo recuperarlo, cómo puedo mantenerlo, cómo puedo alargarle su ciclo de vida, etcétera, etcétera. Nuevamente, para los que les interese este tema, pues hay unas publicaciones, las pueden conseguir, inclusive pues aquí puedo hacer la cuña porque estamos en Uniandino por siempre, entonces pues todos los egresados tenemos acceso a la biblioteca de la universidad, a los recursos electrónicos, entonces pues uno puede meterse a la universidad y descargar estos libros y leerlos online o descargar el PDF, como sea, o pues se los compran. Pero pues en esos libros hemos tratado de poner todas estas cosas que yo les estoy contando. Publicidad política pagada, pues entonces el libro Materials Experience 2, pues ahí encuentran un poco de todo esto que les estoy contando, para los que quieran profundizar y, pues quieran ahondar un poquito en el tema, ¿vale? Eh, para dejarles algo de conocimiento, que a mí me parece importante que una charla siempre le deje a uno algo de conocimiento. Y uno después se preguntará para qué le sirve, no importa, pero sí me parece importante que la charla les deje un poquito más de conocimiento, más allá de contar lo que uno hace en su vida profesional. Pues sí les quiero contar un poquito esos niveles de la experiencia material, solo como para que ustedes esta noche después de la charla empiecen a mirar su entorno y empiecen a decir, ok, ¿a qué nos referimos con el nivel sensorial, el nivel emocional, el nivel significativo, el nivel performativo de la materia, ¿cierto? Y por qué me gusta mi sofá, o por qué me gusta mi camita, o por qué me gusta la ropa que tengo, porque me gusta mi reloj, ¿cierto? Entonces es importante entender esas cuatro dimensiones que muchas veces uno no se detiene a pensar en ellas, ¿cierto? Y es entender que cada material tiene una experiencia sensorial, ¿cierto? Y es como yo percibo la materialidad. Entonces, yo no necesito ser un experto en materiales, necesito ser un doctorado en ciencia de materiales para entender que la madera es un poquito caliente y que la pared es un poquito fría, y que el teléfono brilla porque el vidrio que tiene el celular es súper brillante, ¿cierto? Y eso es esa conexión de los sentidos con la materialidad que tengo. Entonces, cuando yo entiendo la experiencia sensorial de cómo yo percibo los materiales de los artefactos que rodean mi vida, mmm, logro tener una relación mucho más profunda, mucho más duradera también, esperamos, ¿no? Si tenemos la experiencia interpretativa también, ¿cierto? Nosotros nos muestran las tendencias, ¿cierto? Entonces cogemos una revista, no sé qué sé yo, cogemos la Axis y nos muestran, esto es lo más moderno que existe en decoración, entonces, qué interesante. Y resulta que eso está llegando, no es de significado, ¿cierto? ¿Qué materiales están significando la modernidad? ¿Sí? Seguramente la modernidad de los años 80 no es la modernidad de ahorita. La modernidad de los años 90 era súper metálica y era súper tecnológica. Hoy en día la modernidad es como más híbrida entre tecnología y naturalidad. Entonces ¿cómo nosotros, qué es elegancia para nosotros, ¿cierto? Ya la elegancia no es ponerse corbata y tacones,
¿sí? Uno puede ser completamente elegante, con su rasta bien bañada y bien organizada, pero teniendo unos textiles, ¿cierto? Con una serie de, de cortes o de patrones nuevos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino yo esa experiencia de significado, ¿cierto? La experiencia emocional, que es súper importante, y es porque nosotros sentimos las cosas que sentimos en el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Y eso está muy amarrado con lo que nos hacen sentir los materiales, ¿cierto? Entonces, me encanta ese sofá, no sé, cuando yo voy a la casa de no sé quién, me acuesta en ese sofá y es delicioso que lo abraza a uno, y resulta que es que está hecho de un cuero de tal naturaleza, o de un textil de tal naturaleza, y eso nos hace sentir súper bien, o estoy mamado de esas cosas, de los juguetes de los niños que hacen mal porque siempre se rompen, entonces me parece que son baratos y me hacen sentir triste, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo empiezo a tener una relación mucho más consciente, es un poquito el mensaje que yo les quiero pues entregar hoy, es cómo puedo ser yo más consciente del mundo en el que estoy, ¿sabes? Desde la materialidad con la que convivo. Por último, tenemos la experiencia performativa, ¿cierto? Y es esos materiales que nos permiten hacer, ¿cierto? Y entender también el tema, como les decía ahorita, la imperfección, que se me raye la parte de atrás del celular, pues está bien, se me desgasten los jeans, es más, ya los jeans los desgastan ya nuevos, y es entender que hay unos lenguajes que son interesantes y que no todo tiene que ser súper aséptico y que no todo tiene que ser como súper homogéneo, ¿cierto? Ahorita hablábamos con unos colegas el tema del óxido, por ejemplo, ¿cierto? El óxido, eh, por mucho tiempo uno relacionaba el óxido como, oh, Dios mío, el tétano, me morí. Pero hoy en día el óxido oh, ese edificio tiene unas láminas de óxido de frente, uy, qué elegancia, esos arquitectos sí tienen un gusto increíble. Y ver cómo ese material va cambiando y cómo lo acepto yo y cómo transforma culturalmente las cosas es maravilloso. Entonces, entender esas experiencias también es súper interesante. Para cerrar, no aburrirlos, que mi intención no es aburrirlos con toda esta lora, es contarles esas experiencias materiales emergentes para que ustedes las tengan en el radar, ¿cierto? Hay tres muy importantes, que es la autoproducción, que es con lo que yo voy a cerrar, que es la parte como de investigación, el tema de la imperfección y el tema del dinamismo en los materiales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los materiales dinámicos, materiales que cambian, entonces ahorita está como súper de moda y súper en buena onda el biodiseño y todo quiere ser bio, y precisamente se trata de entender eso, que si un material cambia porque se pudre, porque se rasga, porque le cambia la textura, porque el sol lo quemó y le cambió el color, está bien. Eso no es un tema de un lenguaje de mala calidad, es simplemente entender que la materialidad cambia de manera dinámica. Yo puedo utilizar eso, eh, bien sea porque hago un proyecto o porque me gusta para vivir mejor. Entonces encontramos un montón de dinámicas de cambio, entonces materiales que cambian de forma, materiales que son mucho más flexibles, materiales que son mucho más interactivos, ¿cierto? Perdón. Eh, Vuelvo y hablo del valor de la imperfección, ¿cierto? Y es entender que en el mundo cuando las cosas son imperfectas, son perfectas, ¿cierto? La perfección de la imperfección. Si yo me miro en el espejo, pues yo soy simétrico, pero si me pongo un espejo, como que me veo raro porque no soy tan simétrico, porque tengo una oreja más grande que la otra, y eso está bien. Los productos también tienen el derecho de ser imperfectos, ¿cierto? Y tienen el derecho de tener otros lenguajes. Entonces, ¿qué pasa cuando, sí, el lenguaje del plástico reciclado? El lenguaje esto que ven a la derecha, que se llama Newspaper Wood, es un proyecto de pegar 1000 revistas y cortarlas, entonces se ve como un corte de madera, pero es un corte de madera como súper funky, y este de abajo es el que les contaba del reciclaje del aluminio, entonces yo puedo hacer un montón de cosas con unos lenguajes diferentes, ¿cierto? Eh, y pues por último tenemos la autoproducción y es cuando yo decido que yo puedo hacer los materiales. Yo no solamente hago bricolaje y voy a Home Center y me compro unas cosas para arreglar las cortinas de la casa, sino que yo puedo hacer cosas con materiales mucho más conscientes, ¿cierto? Entonces puedo reciclar el café de las cafeterías después de que se toma, puedo hacer pieles o cueros, pues cueros a base de fruta, o esto que ven a la izquierda que es huevo, cáscaras de huevo
moldeadas y coloreadas de un color súper funky, y todo esto es biodegradable y todo esto es interesante y tiene unos ciclos de vida diferentes. Entonces, como les digo, ya para cerrar, pues eso se vuelve la experiencia material de los DIY materials, ¿cierto? Nosotros llamamos esos materiales DIY, esa capacidad que tenemos nosotros de entender que uno puede coger y experimentar con el material que quiera, y puede aprender con él y puede entender eh, para qué le puede servir, ¿cierto? Y eso, pues, eso no lo inventamos nosotros, simplemente nosotros hemos estudiado el fenómeno y nos hemos dado cuenta que hay un montón de gente que se está poniendo a hacer un montón de cosas con todo. Entonces tenemos residuos de café, tenemos cáscaras de naranja, tenemos barrigas de marrano, tenemos reciclaje de plástico que se saca del océano, tenemos estampación con algas. Sí, lo que ustedes quieran, el portafolio es inmenso y ustedes pueden hacer parte de ese portafolio también, ¿cierto? Porque pueden hacer parte, porque esa aproximación experimental, entender que la cocina nuestra es una fábrica en chiquito, o si queremos, podemos alquilar un estudio y ir allá y hacer mugre y lo que sea, basados en un concepto que se llama el material tinkering, ¿cierto? El tinkering viene del Human Computer Interaction y lo que busca es eh, que yo pueda experimentar libremente, ¿cierto? Y que me van saliendo ideas feas, bonitas, no importa, pero que yo pueda no solamente leer la materialidad con la que convivo, sino que pueda construir mi nueva materialidad, ¿cierto? ¿Y cómo la construyo? Pues así, como hacen los cocineros, como hacen los panaderos, con las manos, con las herramientas que tenga a la mano, sin preocupaciones. Si me sale algo bonito, interesante; si no me sale algo bonito, pues también, y sigo experimentando. Pero puedo construir nuevos lenguajes, puedo buscar caminos alternativos, ¿cierto? Quienes quieran profundizar, nosotros tenemos pues una base de datos donde ponemos nosotros todas esas recetas que hemos hecho en la universidad, en talleres, en workshops, lo que sea. Entonces se meten en esa página y encuentran una galería de materiales que son todos de código abierto, que están las recetas para que ustedes hagan lo que quieran, para que digan, ah, yo no sabía que podía hacer esto con las algas, yo no sabía que podía hacer esto con el papelito de las papas fritas de mi hijo que me tiene cansada. Eh, en fin, de la misma manera, pues pueden, como les decía, quienes quieran profundizar en ese tema del diseño circular y quieran aprender mucho más, pues nosotros también nos dedicamos a eso, y les podemos contar más, podemos hacer proyectos mucho más llevados a la transición de lo que significa generar menos impacto y ser mucho más conscientes. Inclusive, pues pueden también mirar pues el sitio del Materials Experience Lab, donde nosotros tenemos ahí todas las teorías, todas las herramientas, todos los proyectos que hemos hecho, todas las cosas pues que queremos que la gente las use, ¿no? Que eso no sea una cosa ahí guardada que nadie sabe dónde está, sino que esté ahí, y pues quien quiera meterse en este mundo, pues lo puede hacer. Eso es todo lo que tenía yo para contarles en este ratico que me han permitido. Entonces les agradezco muchísimo su atención, y pues si Sí, tienen muchísimo. preguntas, comentarios, regaños, lo que quieran. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, ya han empezado a llegar algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas. En este momento nos están retransmitiendo en las redes de la universidad, especialmente en LinkedIn. Hay bastantes personas, entonces a ellos los invito a buscar el comentario donde está el enlace para que puedan ingresar y hacer sus preguntas aquí a través de Zoom. Y para contestar la primera pregunta que nos hicieron en el chat, sí, esta charla se va a, a compartir mañana por correo, mañana no, perdón, el jueves. Por correo electrónico enviaremos el enlace a la grabación junto con la presentación que acaban de ver y los datos de contacto de Camilo, como siempre lo hacemos. Entonces también los quiero invitar, el que se anime a levantar la mano y hacer su pregunta en vivo, abriendo el micrófono, pues bienvenido. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer las preguntas del panel de preguntas y respuestas. La primera es de Ángela García. Ella dice, ¿nos puedes hablar un poco acerca de qué se trata el diseño restaurador
y regenerativo o sugerirnos referencias al respecto. Muchas gracias. Vale, Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Cuando hablamos del diseño restaurador y regenerativo, estamos hablando mucho sobre esta resiliencia de las cosas que tenemos, ¿cierto? Es esa capacidad de tener una conexión mucho más fuerte con el mundo en el que estamos. Yo, si les interesa la bibliografía, les recomiendo, ahorita se los pongo en el chat, un autor que se llama Jonathan Chapman, que habla de emotional durability, y en ese concepto de durabilidad emocional está eso. Está hablando de que yo puedo, de manera creativa, siempre tratar de alargar los ciclos de vida de las cosas y puedo llegar a acercarme un poco más a, a la conciencia de las cosas y a entender el equilibrio de las cosas. Y eso también me ayuda a mí como persona, eso también me beneficia, eso también me, me da un poquito como de mindfulness, ¿saben? Me saca como de esas dinámicas industriales, consumistas, eh, y me ayuda a pensar como en otra dirección. Les puedo mandar ahorita, si quieren, me dan un espacio y les expando un poquito más de bibliografía de eso. Está también bibliografía sobre el valor de la imperfección y es entender esas teorías asiáticas tradicionales, japonesas, de entender el valor de las cosas porque no son duraderas, como nosotros no somos duraderos. Esa búsqueda pues de la inmortalidad y esa búsqueda pues de estirarnos hasta lo que nos podamos estirar, como que no va para ningún lado, y eso mismo le pasa a nuestro entorno, ¿cierto? Entender que las cosas tienen unos ciclos. Es hacia allá donde va ese tema, Ángela. Espero haber respondido tu... Muchas gracias, Camilo. Bueno, hay otra pregunta eh, referente a cómo abrir el micrófono. Deben levantar la mano buscando el icono de la manito en la parte de abajo de sus pantallas o de su aplicación. Las personas que levanten la mano, pues así sabemos que les podemos abrir el micrófono. Hay otra en el panel de preguntas y respuestas que es de Simón Sierra. Él quiere saber la manera correcta de hablar del hágalo usted mismo, del do it yourself en español. Dice, ¿podemos llamarlo material HUM o hágalo usted mismo en español? Simón, me encanta ese nombre, o sea, ahí lo registra la superintendencia o me lo presta para ponerlo en los artículos porque está muy bueno. O sea, la verdad es que sí. eh, sí es bueno encontrarle una respuesta a los extranjerismos, ¿cierto? Los extranjerismos a veces como que son viciosos, entonces es súper chévere, y pues yo le diría que sí. O sea, ese tema de hágalo usted mismo o materiales HV está súper interesante y se lo compro. Me gusta mucho esa idea de buscar esa manera de contarlo con nuestra propia narrativa local. Ok, muchas gracias, Camilo. Bueno, hay una pregunta de María Camila Sierra. Ella quiere saber cómo es su proceso de tratamiento con las basuras del hogar. ¿Hay materiales con los que considere que ya no hay nada que hacer? Uy, María Camila, excelente pregunta. ¿Yo qué te podría decir? Eh, Después de que uno hace todo este proceso que yo les estaba contando, empieza a pasar una cosa súper interesante y es que a uno se le desaparece la palabra basura de la cabeza, ¿sabe? Uno empieza a darse cuenta que todo tiene una posibilidad y eso se convierte en un tema muy interesante. O sea, el tema de la separación de basuras en el hogar es un tema complicadísimo. Uno se da cuenta que uno genera basura en unas escalas impresionantes. Nosotros somos una familia de 3 y mide esa mano de basura que sale en un día. ¿Cómo serán familias más grandes? Yo lo que trato siempre de hacer es, como les contaba un poco, es tratar de buscar las redes, ¿saben? Tratar de buscar las redes de salida de los materiales. Yo, si aquí hay alguien de la alcaldía que me perdone, yo no creo mucho en esos sistemas de recolección de basura que proponen los gobiernos, porque lo que hacen es recogerlos y llevarlos a otro lugar donde nadie los vea. Pero hay redes muy interesantes. Hay gente que está muy interesada
en un recurso que uno tiene, ¿sí? Por decir, por ejemplo, no sé, si tú, María Camila, consumes mucho jugo de naranja, escríbeme y te digo quién está trabajando con cáscaras de naranja, que estaría feliz en recibir todas las mañanas las naranjas que salen de tu casa, eh, o si haces unos huevos deliciosos, pues me invitas a desayunar y te digo quién está trabajando con cáscaras de huevo, y te compraría el material, que eso es lo interesante, si no solamente es una cosa de eso, sino generar recurso local, ¿cierto? Una persona que te dice, yo le compro la cáscara de huevos a 3 centavos, y entonces uno le dice, listo, yo se la llevo en 5 días y ahí me voy haciendo tu plata y me lo paga por Nequi. Entonces, es eso, ya uno no, uno deja de pensar que la palabra basura existe. Y eso es muy natural. En la naturaleza nada es un desecho. El desecho, la palabra desecho no la inventamos nosotros porque no sabemos qué hacer con las cosas. Entonces yo te diría que sí hay mucho que hacer con todas las materialidades, sobre todo que salen de la casa. Muchas gracias, Camilo. Otra pregunta de Carolina Álvarez. Ella quiere saber dónde se puede hacer material tinkering que cuente con diversos materiales para probar. Carolina, donde quieras. Si tienes una casa, a ver, por ejemplo, mis estudiantes de pensamiento material, los papás me detestan porque tienen unas cocinas increíblemente lindas, ¿sabes? Esas cocinas que son hechas como para tomarle la foto, y entonces piden domicilio para no ensuciar la cocina. Pero si uno se pone a mirar la cocina desde un punto de vista industrial, tiene temperatura, tiene corte, tiene proceso, ¿cierto? Entonces uno puede experimentar con el plástico, o sea, yo, como te digo, uno puede meter el plástico en el horno y mirar a qué temperatura no se quema y el plástico se funde y entonces uno puede darle otra forma, la madera la puede trabajar. O sea, a nosotros, por ejemplo, la pandemia nos mostró eso, ¿cierto? Cuando llegó la pandemia nos mandaron a todo el mundo para la casa, yo dije, ¿qué hago con mis clases? Y puse a todo el mundo a experimentar en la casa y ustedes no saben eh, la cantidad de materiales y la cantidad de cosas que salieron con las herramientas de la casa. Eso, si quieres estar en la casa, si no, todo el material tinkering se puede hacer hay muchos espacios en la ciudad, ¿cierto? Hay muchos colectivos que tienen talleres, que tienen máquinas. La comercial papelera, si quieres, si no entiendes, te vas para la comercial papelera y le dices al tipo, córteme esto. No, es que yo nunca he cortado ese material, córtelo. Eso no se le va a dañar la máquina, sino pregúntele al profesor de los Andes y verá. Entonces puedes experimentar con cualquier material. Lo único que tienes que tener en cuenta es la temperatura, es tener en cuenta como unas herramientas básicas de seguridad, o sea, pues uno no quemarse, uno no cortarse, uno sí, pero la verdad es que el abanico de posibilidades que uno puede hacer en su propia casa es muy grande. O sea, la Muchas licuadora es gracias. un- la Ujú. licuadora es una herramienta maravillosa, que uno solo la usa para el jugo. Ok, Camilo, muchas gracias. Bueno, antes de la siguiente pregunta, les pedimos a todos los asistentes si nos pueden ayudar llenando la encuesta que encuentran en el chat. Sus comentarios son muy importantes. Asimismo, les recuerdo, si desean participar en un espacio como este, pues pueden escribir al correo egresados@uniandes.edu.co. Bueno, la siguiente pregunta es de Giovanni González. Él quiere saber procesos como la impresión 3D, corte láser y otros procesos que se han vuelto más asequibles para las personas comunes, ¿se podrían considerar como una nueva artesanía? Eh, sí, Giovanni, gracias por la pregunta. Efectivamente, sí. O sea, lo que nos ha permitido a nosotros acercarnos más a deconstruir la industria son este tipo de máquinas. O sea, eh, que pasó mucho con las impresiones, ¿cierto? En la época que salieron las impresoras para uno comprárselas en la casa, entonces uno ya empezaba a hacer su propia comunicación gráfica en la casa. Pues nos está pasando lo mismo con esas máquinas, ¿cierto? En la máquina de corte láser, la máquina de impresión 3D, son viciosas, ¿vale? Tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, ya pasa mucho que entonces el lenguaje que uno desarrolla es el lenguaje que le da la máquina. Entonces, por ejemplo, eh, los estudiantes en los Andes todo lo hacen en corte láser, entonces todo parece hecho por la misma persona porque manejan el lenguaje.
pero tienen la ventaja que le permiten a uno experimentar, o sea, esos son tecnologías controladas a bajo costo, ¿cierto? Entonces, poder tener una cosa que le corte a uno, poder tener una cosa que le dé forma, eh, y que uno puede conseguir en cualquier lugar, ¿sí? Hoy en día, en cualquier lugar hay un Fab Lab, en cualquier papelería le dice a uno que tiene una impresora 3D, entonces uno le dice, hágame esto. Lo importante yo creo ahí es no pensar que esas tecnologías le pueden hacer a uno el objeto completo o el artefacto completo, sino que le pueden hacer tal vez las partes más difíciles, ¿sí? Nosotros ahí en la universidad tratamos de hacer eso, por ejemplo, tratar de utilizar esas tecnologías para lo que verdaderamente es importante, que yo no lo puedo hacer con otras herramientas. Entonces, yo soy un artesano 2.0 porque manejo el martillo y el serrucho, pero también corto láser. Y en la hibridación de las dos cosas es donde me sale un lenguaje diferente, ¿sabes? Sí, la respuesta es sí. Muchas gracias, Camilo. Simón Sierra quiere saber por dónde decías que podemos acercarnos a la investigación. Resulta que me interesa, pues investigo en un campo cercano de prácticas de la imagen acerca del simbolismo contemporáneo y civismo global en relación con figuras, formas y más. Vale, Simón. A ver, la investigación en esta área, o sea, nosotros, sí, o sea, desde el punto de vista creativo, nosotros no hacemos investigación de base, ¿cierto? Nosotros no hacemos investigación eh, científica en un laboratorio para producir artículos científicos. Eh, Nosotros hacemos una investigación que es una investigación basada en el proyecto, ¿cierto? Y en la manera como nosotros construyamos nuestro proyecto y en la manera como registramos nuestro proyecto, es que vamos construyendo la investigación. Eh, yo lo que te invitaría es, pues la universidad siempre es nuestra casa y ahí tenemos unas líneas de investigación chéveres con las que te puedes acercar de manera voluntaria, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos mucha gente que está investigando con nosotros, pero no está en la universidad. Simplemente coge las temáticas, aprovecha los recursos, ¿sí? Aprovecha los recursos de la universidad. Yo no sé si ustedes como egresados han, eh, han ido recientemente a la universidad y uno puede utilizar esos recursos, ¿saben? Nosotros en la universidad, por ejemplo, en la facultad, eh, hemos tratado de que el egresado pueda ir a usar las máquinas de la universidad y pues las puede usar porque, pues porque sí, porque no, ¿no? Para eso están. Entonces, si te gusta el tema de la imagen, no soy un experto en imagen, de una vez te lo digo, pero el tema del lenguaje y el lenguaje local y cómo ese lenguaje reinterpreta y cómo ese lenguaje puede ser reinterpretado y puede mandar unos mensajes diferentes, pues hay mucha gente investigando en esa área. Yo lo único que te pido es documentala y pues ven a la universidad y hablamos y te pongo en contacto con las personas que trabajan en imagen. Si te gusta investigar en eso, como te digo, investigación práctica, investigación haciendo, ¿cierto? El proyecto, el proyecto se investiga haciendo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, hemos avanzado muy rápido, nos quedan pocas preguntas. Ujú. Em, en LinkedIn nos envía una pregunta Félix Eduardo Durán, que qué ¿Qué puedes Félix? hablar, qué puedes hablar acerca de la economía ética. A ver, Félix, ¿yo qué pienso sobre la economía ética? Lo que pasa es que la ética tiene varios matices, ¿cierto? O sea, uno tiene que enfrentar la ética, pues yo creo que uno tiene que enfrentar desde el proyecto, ¿cierto? Si uno enfrenta la ética desde el proyecto, las diferentes tangentes empiezan a tener sentido, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo un proyecto eh, para lucrarme, ¿cierto? Económicamente lucrarme, y no estoy teniendo en cuenta la red, pues entonces ahí estoy teniendo problemas éticos económicos. Si yo por el contrario trato de fortalecer la red, porque nosotros históricamente nos hemos quejado mucho, por ejemplo, eh, que aquí nadie hace cosas de calidad, que aquí toque a chambón, que no sé qué, Pero si uno va y ve eso como un potencial, entonces dice más bien, vaya a hablar con el carpintero y le dice, no me haga el mueble perfecto, más bien hágame esta pieza y yo hago el resto. Y ya entiendo que esos lenguajes pueden ser interesantes y él empieza a ganar dentro de la red, pues es interesante. Entonces,
Y eso solamente hablando de la ética económica. Si hablamos de la ética medioambiental, como les decía en la presentación, pues tiene mucho que ver también con eh, qué quiero hacer yo que verdaderamente sea significativo para el lugar donde estoy. O sea, yo pienso que esas dinámicas de pensar en que esto que estoy haciendo y me está yendo bien y lo voy a empezar a exportar y voy a empezar a mandar contenedores a yo no sé dónde, pues eso es interesante, pero pues no sé hasta qué punto eh, valga la pena, ¿cierto? Y entonces esas tendencias del kilómetro cero y esas tendencias de la recuperación y entender, por ejemplo, si les gusta más bibliografía, pues ese libro de la cuna a la cuna, el libro de Cradle to Cradle, sáquenlo de la biblioteca, habla mucho de las tres E, ¿no? Equidad, ecología y economía. Entonces uno sí puede generar valor económico, pero también puede generar un valor social y también puede generar un valor de producto equilibrando esas tres E. Entonces, yo creo que ahí podría haber eh, pues una respuesta sobre ese tipo de ética. Muchas gracias, Camilo. Y pues ya que lo mencionas a todos los que nos siguen en este webinar y son egresados, pues la universidad tiene las puertas abiertas, el campus ya está funcionando al 100%. Como egresados pueden utilizar la biblioteca, el centro deportivo, pueden venir a actualizar su carnet, conocer los nuevos edificios como el centro cívico. Entonces aprovecho que lo mencionas para hacerle esta invitación a Buenísimo. los Vayan, egresados. vayan a la U. El, ujú. Y pues ya nos queda un par de preguntas. José Camilo Rodríguez pregunta, ¿se han realizado procesos en la universidad para desarrollar nuevos negocios desde el hágalo usted mismo o do it yourself y la aproximación de la construcción y fabricación desde la imperfección o la innovación desde los saberes rurales? Sí, José Camilo, un resto, un resto. O sea, nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos ocupadísimos en ese tipo de proyectos. Eh, por ejemplo, hicimos un proyecto súper bonito de unas, o sea, construimos unas casas en fabricación digital a código abierto para hacer vivienda de interés social rural, ¿cierto? Para no combatir, digamos, la vivienda de interés social tradicional que solo busca hacer cajones de ahí para arriba, sino poder hacer procesos de autoconstrucción dirigida. Entonces coger el saber rural, ir allá y decirle cómo le gustaría su casa. Entonces, venga, miramos cómo se puede hacer en fabricación digital. Y entonces los arquitectos son unos duros en ese tema, entonces estudian las estructuras, etcétera, etcétera. Eh, todo lo que, o sea, muchos negocios desde el DIY están saliendo, o sea, mucha gente, eh, y pues le puedo mostrar varios casos por ejemplo, los egresados de la maestría en diseño que empiezan a hacer un proyecto DIY, como le decía, gente que quiere hacer algo y por cambiar, entonces empiezan a experimentar con los jabones y ahora tienen una empresa de jabones maravillosa, empiezan a experimentar con los cócteles y otro estudiante por allá se puso a trabajar con una empresa que generaba un montón de residuo de cáscara y pepa de aguacate porque pues el guacamole se exporta sin pepa y sin cáscara. Entonces aquí queda un montón de cáscara y pepa y se puso a experimentar con el material y le termina proveyendo material transformado a la misma empresa para hacer sus empaques, sus pellets, su montón de cosas. Entonces sí, hay bastante y pues se está moviendo mucho esa área. Así que pues vaya a la U y lo miramos. Y le cuento pues más a fondo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, esta sería ya Ujú. la última pregunta, sin antes dejar de pedirles si pueden contestar la encuesta que aparece en el chat. Para nosotros es muy importante. Igualmente está en los comentarios de LinkedIn, donde tenemos bastantes personas mirando en vivo en la página de la universidad. Bueno, esta sería la última, que es de Milena Álvarez. Ella quiere saber si podrías compartirnos algunos de los lugares que conoces para llevar el material que separamos en casa como útil. Sí, me tocaría escribirles un correo, como les digo, mm, o sea, no hay, o sea, no, hay varios caminos, sí. Obviamente no les voy a decir aquí, decirlo a los recicladores que pasan ahí en sus carretas, sino yo creería que es más importante entender qué residuo,
porque, como les digo, hay muchos diseñadores que están empezando a utilizar ese residuo como recurso, ¿sí? Entonces, no sé, si preparas mucho café en tu casa, si en tu casa todos son recafeteros y tienes una máquina deliciosa de hacer café y te queda mucho residuo de café, pues hay personas que están esperando que salga ese residuo para hacer lámparas con ella. Si te sale mucha cáscara de banano, entonces te tengo eh, unos egresados que están haciendo, inclusive están tratando de tratar de hacer protección femenina a base de la cáscara de banano, porque tiene unas propiedades súper interesantes y no es tan contaminante como los materiales tradicionales. O sea, como que sí hay varios lugares, pero pues tendríamos que verlos como uno a uno. O sea, como que me digo, o sea, me queda muy difícil decirte qué, porque pues no sé qué comes, no sé qué consumes, pero también hay gente muy preocupada hay gente que está moliendo los huesos del pollo, porque nosotros somos una sociedad que come mucho pollo. ¿Por qué? No sé, pero nos encanta el pollo asado. Entonces hay gente que está moliendo el pollo y está tratando de utilizar esos huesos de pollo que son excesivos, el número y el volumen de pollo, de huesos de pollo es excesivo y entonces cómo lo podemos trabajar. El que te conté del aguacate, gente que está cogiendo las tuzas de mazorca para producir unos paneles de MDF, pues que son como de MDF, pero son hechos de tuza de mazorca, o sea, es muy grande. Eh, pero como te digo, tendríamos que ver qué comes. Las cajas de pizza también. eh, los empaques, hay mucha transformación de empaques. Pero pues no sé, por ahí está mi correo, pues me escribes y nos vemos y te cuento como más a fondo, o al que le interese, pues le cuento más a fondo. Perfecto, Camilo. Sí, eso iba a recomendarle a Milena y a todos los que tengan preguntas que el jueves estaremos enviando tus datos de contacto junto Ujú. con la presentación que vimos y el enlace a la grabación por si quieren compartirla con alguien a quien le interese el tema. Ya con esto cerramos. Hay bastantes mensajes de agradecimiento en el chat y en las redes. Entonces, muchísimas gracias, Camilo, por tu tiempo y muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche. No, gracias a ustedes. Bueno, feliz noche para todos. Que estén muy bien. Chao, gracias a todos.